Anthropic no son champas. Claude no tiene factores islámicos. Murieron entre 8 y 10 millones de personas y va a eliminar 90 millones de empleos. El doctor Walid Qaddous es un ingeniero de IA con una misión. Con una trayectoria destacada en Google, Uber y Canva, es una de las voces líderes sobre el uso ético de la IA y defiende la importancia de que las comunidades musulmanas adopten la soberanía tecnológica y moldeen su propio futuro digital. 1.500 millones de dólares para una sola persona es algo que nunca había pasado antes. Se puede formar un nuevo núcleo madre creíble a partir de la IA. Yo realmente empiezo a ver la IA casi como una fitna. Así que ahora estamos tomando decisiones de vida o muerte. La IA ya se estaba utilizando en Gaza como parte del esfuerzo bélico. Es muy triste decirlo, pero fue una especie de campo de pruebas para lo que luego ocurrió en Irán. Musk, Bezos, Brin y Page, ¿verdad? La IA podría usarse para crear el primer... Cada gran avance tecnológico ha transformado la civilización, pero la IA se siente diferente. No se trata solo de cambiar lo que hacemos. Está empezando a poner en tela de juicio nuestra forma de pensar, de conocer y de confiar en quién. Hoy el doctor Walid Qaddous nos guiará a través de esta conversación, a veces desconcertante, sobre el futuro de la inteligencia artificial. Doctor Walid Qaddous, que la paz, la misericordia y la misericordia de Dios sean con usted y bienvenido a El Musulmán Pensante. Oh, es un verdadero placer estar aquí. Soy un gran admirador de tu programa. Es maravilloso tenerte con nosotros. Y de verdad que tenía muchas ganas de conversar contigo hoy porque, por supuesto, ahora todo el mundo está usando la IA. Pero lo que nos depara en los próximos años realmente, ya sabes, escuchamos historias sobre cómo la IA va a reemplazar empleos, cómo la IA va a ocupar el espacio islámico, cómo la IA podría crear una situación en la que, ya sabes, algunos países acabarán quedándose atrás porque simplemente no han dominado esta tecnología o no tienen control sobre ella. Así que hoy hay mucho de lo que hablar. Ahora, doctor Walid, si la IA realmente va a reemplazar nuestros trabajos y si estamos en una época en la que la capacidad humana será superada por esta inteligencia artificial, quiero decir, ¿cree usted que estamos en una era en la que podría surgir un nuevo centro madre creíble a partir de la IA? Sí. No esperaba que la pregunta fuera por ahí. Creo que es importante entender qué es la IA y qué no es. Y lo realmente interesante de la IA es que puedes hablar con ella sobre este tipo de cosas. Así que si le preguntas a la IA, ¿cómo te sientes acerca de establecer un nuevo método? ¿Le has hecho esta pregunta a la IA? No exactamente esta pregunta, pero sí preguntas similares. Te responde con una contestación, y siempre hay que tener cuidado con la introspección en estos modelos, Pero te responde diciendo, no creo que ese sea mi papel. Te responde diciendo, no cumplo los criterios para ser un muftí ni nada por el estilo. Y lo más, una de las cosas que destaca es que no soy mukallaf, no seré juzgado en el día del juicio. En el día del juicio no se me preguntará si di buenas fatuas o no, pero creo que ese tipo de planteamiento también ignora las posibilidades que existen aquí, ya que a menudo en todas estas discusiones lo enmarcamos como IA contra humanos, cuando en realidad se trata de lo que la IA y los humanos pueden hacer juntos. Y en este caso concreto, la IA, junto con los humanos, en la investigación académica, permite que alguien que cree en el madhab pueda explorar mucho más a fondo, por ejemplo, cuáles eran las fuentes del hadith, analizar características lingüísticas, rastrear los cambios. Así que la esperanza es que la IA pueda elevar el estudio y el potencial del Islam. También existe ese potencial. Quiero decir, en realidad, la IA es la tecnología de doble uso por excelencia. Una forma en la que me gusta pensarlo es, y no digo que sean así, pero en la taxonomía de la conciencia que ha creado Alá, la IA se parece más a un ángel en el sentido de que tiene inteligencia y capacidad, pero no libre albedrío. Eso sigue siendo algo exclusivamente humano. Y la IA no puede caminar por el mundo, convivir con la gente, interactuar con ella. Y eso es realmente lo que se necesita para ser alguien que pueda emitir juicios religiosos. Bien. Bueno, entonces, quiero decir, volviendo a esa pregunta sobre su argumento de que la IA puede mejorar una habilidad, digamos que un muftí quiere entender la solución a un problema particular, un problema nuevo. La IA puede reunir, agregar todos los datos disponibles, donde históricamente a ese muftí le habría llevado muchos meses, incluso años, llegar a una resolución sobre ese tema en particular. Sí.
Quiero decir, cuando miras el análisis de Hadices, por ejemplo, y el análisis de las cadenas de transmisión, ¿verdad? La superposición, la comprensión de Rijal, la comprensión del matín, la puntualidad. Hay tanto que ahora se puede hacer con todo eso. Hay como una especie de... Hay dos caras de la moneda. Exacto. Así que también permite que alguien que ocupa una posición religiosa se vuelva perezoso y simplemente le pregunte, ya sabes, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Y sin comprobar cuidadosamente lo que dice la IA, existe ese riesgo. Pero también está el potencial, y este es el mismo patrón que vamos a ver una y otra vez, de elevar el nivel de la investigación. De una manera muy parecida a cómo la amplia disponibilidad electrónica de los hadices elevó la calidad de la investigación y la comprensión de las fuentes del Islam. Así que siempre va a ser este tipo de configuración dual. Y eso es un poco lo... De verdad empiezo a verla así. La IA es casi como una fitna a la que nos enfrentamos y, ya sabes, los argumentos ingenuos sobre si la IA es mala o buena. Ambos se pierden el verdadero sentido. Y ya sabes, es un poco como, sé que esto va a sonar muy apocalíptico o algo así, pero pienso en la historia de Babil, Harut y Marut que se menciona en la Sura Baqarra, ¿verdad? Que había estos ángeles que vinieron y dijeron, estamos aquí para poneros a prueba. Y realmente creo que la inteligencia artificial es la última prueba para la humanidad, tanto para musulmanes como para no musulmanes, en cuanto a cómo reaccionamos ante ella. Y ahora mismo las cosas están realmente en la cuerda floja entre si acaba siendo algo bueno o malo. Y ahí es donde acabamos. Creo que la fitna de nuestra época será la inteligencia artificial. Ya hemos estado atravesando una cadena de fitnas en cuanto a la inestabilidad global y demás, pero realmente creo que la inteligencia artificial va a magnificar algunos de los desafíos que van a surgir en términos de las fuerzas geopolíticas a las que nos enfrentamos y los retos que tenemos delante. Así que van a ser unas décadas muy interesantes. Llevamos unos 3 años en esto, realmente desde el 22 de noviembre, cuando salió ChatGPT. Ese es un indicador del inicio de esta revolución de la IA generativa, que es la fase más reciente en la que se disparó y comenzó a crecer exponencialmente. Pero van a ser 30 años de extrema imprevisibilidad. Y Como comunidad global, seremos puestos a prueba en cuanto a nuestra reacción ante la IA. 30 años de imprevisibilidad. Es decir, dennos algunos ejemplos de lo que podemos esperar en las próximas décadas. Si Alá nos da la vida, por supuesto. Bueno, a mi parecer, PricewaterhouseCoopers realizó un análisis que demostró que para el año 2030 la IA contribuirá con 16 billones de dólares a la economía mundial. Y Es realmente difícil hacerse una idea de lo grande que es la cifra de 16.000 billones de dólares. Es como, creo que hice los cálculos, son como 4 Canadás o algo así. Es enorme. Imagina que va a haber este gigantesco excedente, esta capacidad de la humanidad para cubrir sus necesidades básicas si logra superar las cuestiones de distribución. O, por poner otro ejemplo, el Foro Económico Mundial hizo un análisis para 2030 que mostró que la IA va a crear 170 millones de nuevos empleos y va a eliminar 90 millones de empleos. Exacto, esos 90 millones de empleos. Quiero decir, imagina el trastorno social que ocurrirá si... Ya sabes, coges básicamente a una Alemania entera de personas y les dices, vale, ya no tenéis aquello para lo que os formasteis, toda vuestra vida ya no es relevante, ya no es beneficiosa para la sociedad. Piensa no solo en esas implicaciones económicas, sino también en las implicaciones sociales, como... Esas 90 millones de personas se van a preguntar a sí mismas, ¿y yo defino mi autoestima por mi trabajo? ¿Cuál es mi sentido ahora? ¿Por qué estoy aquí si no puedo ser un miembro productivo de la sociedad? Piensa en lo que esto significa para nuestra juventud. 1 de cada 3 de ellos ha dicho que preferiría tener una conversación seria con una IA antes que con un ser humano, ¿verdad? Esto va a provocar un enorme efecto dominó en la economía, la geopolítica, la educación. Y especialmente entre los jóvenes, además de, ya sabes, va a ser un cambio realmente grande para nosotros. Por eso es realmente importante que intentemos dirigir el cambio de la manera más positiva posible. entonces hablas de la pérdida de empleos y ¿qué tipos de trabajos crees que desaparecerán como resultado de la IA? Mi formación es de ingeniero de software. He trabajado en varias grandes empresas. Y ahora mismo todo el mundo está despidiendo gente. ¿Sí? La ingeniería de software es como...
Creo que es como el precursor de todo lo demás, porque es muy fácil usar la IA para la ingeniería de software. Mi productividad personal probablemente se ha cuadruplicado desde la llegada de la IA. Y puedes imaginarte que para alguien como Google eso podría significar que necesitan la mitad de los ingenieros que antes. Y estamos hablando de personas con muchísimo talento. La manera en la que lo veo es que antes tu trabajo consistía en planificar y analizar. Eso era quizá el 20% de tu trabajo, y la ejecución era el 80% restante. Y de repente llega la IA y reduce esa parte de la ejecución a mucho menos. Así que lo que va a pasar es que esto simplemente se va a ir extendiendo de campo en campo. Y Anthropic, que es una de las empresas punteras, han hecho una investigación muy buena sobre la economía. Y básicamente tienen una lista que dice, primero será el software, luego el marketing y el diseño, después las finanzas y la economía, luego el sector legal, y así irá extendiéndose de industria en industria. Cualquier cosa que tenga que ver principalmente con palabras, aproximadamente la mitad de ese trabajo va a desaparecer ahora. Entonces, si uno piensa que en el ámbito legal todo se reduce a palabras, preparación de informes, presentaciones y todo ese tipo de cosas, de repente gran parte de ese trabajo desaparecerá, ¿verdad? Y creo que irá surgiendo sector por sector. Pero fíjense lo que está pasando ahora en la industria del software, e imaginen que eso se extiende por todo el sector, por todos los sectores a la vez. Es simplemente inteligencia artificial. Ya sabes, esta es la gente. Este software es solo una especie de precursor, es solo... Hoy estamos celebrando el nacimiento del primer bebé que ha nacido sano en el hospital Beth-Royal Hope en Mogadiscio, Somalia. La bebé Sagal, hija de una madre con 3 hijos, no había acudido a controles prenatales antes de venir a nosotros. Afortunadamente, la bebé fue llevada hasta los 9 meses de embarazo. La bebé lloró inmediatamente después de nacer, no tuvo complicaciones y no requirió ninguna intervención especial. Esto demuestra el trabajo en equipo en el que colaboran estrechamente el Departamento de Maternidad del Hospital B y la Unidad de Neonatología del Hospital Beth-Royal Hope. Esto demuestra el compromiso con un parto seguro y un cuidado seguro del recién nacido por el Hospital Beth-Royal Hope. Por favor, visita bit.ly Thinking Muslim para donar ahora. Así que la IA puede que no reemplace, no sé, a un fontanero o a un albañil, pero ciertamente puede reemplazar a un... Estás sonriendo, Ani. Puede sustituir a un fontanero o a un albañil. Aún no. Por lo tanto, sigo pensando que una de las barreras para la IA es el mundo físico. Así que diría que la robótica es lo suficientemente buena como para reemplazarla. Probablemente falten entre 15 y 20 años para que pueda ser fontanero o albañil. ¿Yo? Para la albañilería, ya hay robots capaces de colocar ladrillos eficazmente. Pero... Esa es la siguiente iteración. La versión actual girará en torno al mundo digital y todo lo que sea digital. Y luego, algún tiempo después, los bits se transformarán mucho más rápido que los átomos. Sí. Subhanallah, ¿podrías, por favor, aclararnos algunos términos? Has utilizado la expresión IA generativa. Has hablado de empresas pioneras. Vamos a repasar los conceptos básicos de la IA. Cuando uso ChatGPT, estoy usando un modelo de IA, ¿verdad? Así es. Vale, hablemos de los términos básicos. Entonces, primero de todo, ¿a qué nos referimos con IA? Históricamente, cuando hemos utilizado ordenadores, la forma en que lo hemos hecho ha sido dándoles instrucciones muy específicas. Haz A, luego B, después C, ¿verdad? Pero, ¿qué ha pasado recientemente? Todo empezó realmente en 2017 con un artículo muy influyente y un nuevo tipo de IA llamada IA generativa. Ahora, históricamente, lo que hace la IA es que no intenta seguir instrucciones, sino que detecta patrones y predice cosas basándose en esos patrones. Así que es una metodología muy orientada a los datos. Y luego, en 2017, fue como si hubiera un salto. Y ese salto fue la capacidad de la IA para generar contenido. Y se basa en un concepto llamado transformador. Y lo que hace es que se vuelve muy buena prediciendo la siguiente palabra. Así que cuando la gente habla de IA generativa, se refieren a la capacidad en la que empiezas una frase como, no sé, el Thinking Muslim es un gran... Y dice podcast o cualquier otra cosa que siga eso. Ahora mismo, esta capacidad de generar es increíblemente nueva.
Y eso realmente abrió un mundo de posibilidades. Y luego, especialmente desde noviembre de 2022, cuando salió ChatGPT, ahí es realmente cuando se desató en la escena. Así que esta idea de un predictor de palabras, algo que ha tomado prácticamente todos los escritos de la humanidad, y toman todo lo que se ha escrito alguna vez, e incluso cada vez más, todo lo que se ha grabado, y lo sintetizan en una caja que tiene 500.000 millones de pequeños mandos que nadie entiende realmente cómo funcionan. Eso es lo ludo. Estuve hablando con algunas personas de Anthropic y me decían que, según ellos, estos modelos de IA generativa no se construyen, no se diseñan, sino que se cultivan. Las propiedades surgen de manera emergente al analizar los datos. Y eso es lo que resulta tanto increíble como peligroso, porque no entendemos exactamente cómo funcionan. Así que ahora estamos tomando decisiones de vida o muerte, literalmente, con un sistema cuyo funcionamiento exacto no comprendemos. A ese conjunto de 500.000 millones de parámetros se le llama un modelo. Y ese modelo tú introduces algo, como una frase, y algo saldrá. Le haces una pregunta y produce una respuesta. Esos modelos pueden variar en tamaño. Y los que son absolutamente los mejores en cuanto a capacidad, esos se llaman modelos de frontera. Y realmente, cuando hablamos de modelos de frontera, nos referimos a que hay 3 empresas en todo el mundo capaces de construir estos modelos, los más potentes que existen. Una se llama Anthropic, otra es OpenAI y, por último, Google, ¿verdad? Y cada una de ellas tiene modelos diferentes. Así que Anthropic es conocida por construir un modelo llamado Cloud, OpenAI es la que ha creado ChatGPT. Y Google es conocida por sus modelos Gemini. Ahora bien, hay otros modelos que son menos potentes. Normalmente hablamos de los modelos chinos, como DeepSeek. Esos no son tan potentes como los modelos de frontera, pero estos modelos requieren un esfuerzo enorme para ser construidos. Estamos hablando de miles de millones de dólares y un pequeño grupo de investigadores de élite. Probablemente haya unas 2.000 personas en todo el mundo que saben cómo construir estos modelos, y se necesita una cantidad ridícula de hardware y potencia de computación para hacerlo. Por lo tanto, podrían ser necesarios 10.000 ordenadores procesando gran cantidad de información durante 6 meses para construir uno de estos modelos. Pero una vez que tienes estos modelos, tienen capacidades asombrosas. Y lo realmente novedoso es que son muy flexibles. Se pueden adaptar muy fácilmente a muchísimos problemas diferentes. Se están acercando a lo que se denomina inteligencia artificial general. Estas cosas tienen. Podemos debatir qué es exactamente la inteligencia artificial general, pero se puede utilizar en muchos ámbitos diferentes, y ya no se limita solo a las palabras. Pueden crear imágenes, pueden generar vídeos, pueden traducir de un idioma a otro, pueden ayudarte a investigar. Por eso estas cosas son tan increíbles. Y en particular, una de las cosas más asombrosas de la IA y de la generalidad de esta tecnología es que mejora todo. Por ejemplo, si hago un motor mejor para un coche, Sí. eso hace que mi coche vaya más rápido. Genial. Si hago una IA mejor, mejora la ingeniería de software, mejora los temas legales, hace que los negocios sean más eficientes, hace que el arte abra nuevas posibilidades. Así que es una tecnología muy general que realmente amplía lo que es posible. Así que lo primero es simplemente la generalidad de lo que es capaz de hacer. Y luego, la segunda característica es que la IA se mejora a sí misma. Así que, una vez que has utilizado la IA, ahora puedes usar esa IA para construir una IA mejor, para diseñar mejores chips que luego pueden usarse para crear una IA aún más potente. Así que tienes este bucle de retroalimentación además de eso. El bucle de retroalimentación de la tecnología es un proceso de inversión, que todo el mundo entiende que cuanto más potentes se vuelven estos modelos, más dinero se puede ganar. Eso incentiva a la gente a invertir cada vez más dinero en entrenar modelos cada vez más grandes, y esto ha provocado una especie de efecto bola de nieve. Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Así que has mencionado 3 empresas que están a la vanguardia y han innovado hasta el punto de construir estos modelos fundamentales, que tienen una gran capacidad. Pero entonces, ¿cómo encajamos nosotros en todo esto? No lo sé. Grok o incluso modelos de IA musulmanes, por ejemplo, Turia, o he oído que en Qatar están construyendo, o una universidad en Qatar está desarrollando Finar. ¿Dónde encajan estas empresas en todo el panorama de la inteligencia artificial?
Esos modelos son interesantes y útiles, ¿verdad? Y los están desarrollando los chinos. Ya sabes, van un poco... Yo diría que las estimaciones los sitúan entre 8 y 20 meses por detrás de los modelos occidentales. Pero aún así se pueden hacer una cantidad increíble de cosas con estos modelos, ¿verdad? Esos modelos punteros son los más caros de utilizar, consumen más recursos. Pero hay otras cosas útiles. Y, por ejemplo, mencionaste el proyecto Fanar en Qatar. Ese es realmente interesante porque lo veo como un paso hacia nuestra soberanía en este ámbito, en cuanto a tener nuestros propios modelos. Pero una forma de hacerse una idea del tamaño relativo es que esos modelos punteros tienen entre 500.000 millones y 1 billón de parámetros. Fanart, la última vez que lo comprobé, estaba en torno a los 30.000 millones de parámetros, así que son bastante, ya sabes, son bastante más pequeños. Son buenos para cosas como la traducción, la resumir información, pero no son buenos en, ya sabes, razonamiento profundo o resolver, ya sabes, problemas de investigación. Exacto. Y por eso siempre va a haber, ya sabes, la frontera es donde se está dando la mayor parte de la discusión. Quiero darte un ejemplo de hasta dónde llega esa frontera, ¿vale? Así que Anthropic, la empresa detrás de Claude, tiene diferentes niveles de modelos, ¿vale? Así que tienen haikus. Todos tienen nombres de tipos de escritura, ¿verdad? Así que está Haiku, que es como muy rápido, muy ágil, muy barato, para hacer cosas rápidamente. Luego Sonnet, que es bueno para el día a día, y Opus, que es actualmente el mejor modelo disponible de forma general, pero muy caro de usar. Y han estado trabajando en la siguiente generación de ese modelo, llamada Mythos, ¿vale? Mythos. Cuando lanzas uno de estos modelos punteros, tienes lo que se llama una tarjeta de sistema que lo explica. Esto es lo que hemos observado, así es como lo hemos estudiado. Y mientras preparaban la tarjeta de sistema para Mythos, descubrieron que una de sus características era que era increíblemente bueno en ciberseguridad. Tan bueno que superaba a los humanos de forma muy habitual. Y había expertos mundiales como, creo, Paolo Carozzo. Paolo Carozzi es uno de los principales expertos en romper sistemas de ciberseguridad. White Hat, es decir, lo hace por buenas razones, ¿verdad? Con fines defensivos. Y él dice, sí, esta IA ahora es mejor que los humanos rompiendo defensas cibernéticas. Así que lo que decidió hacer Anthropic es no poner ese modelo a disposición del público. Lo están ofreciendo exclusivamente a través de algo llamado Proyecto Glasswing. Y la gente que se ha apuntado a Glasswing es como un quién es quién del mundo tecnológico. Amazon, Apple, Microsoft, todos los servicios financieros, todos los bancos. Porque la idea es que si publicaran Mythos, los malos podrían usar Mythos para desestabilizar el mundo de una forma muy perjudicial. Así que esto es como si dijeran, vamos a darles ventaja a los buenos poniendo este modelo a su disposición. Por eso los modelos de frontera y quién está en la frontera son tan importantes, porque ahora puedes empezar a ver las dimensiones geopolíticas de quién controla ese modelo de frontera, ¿verdad? Anthropic es una empresa con sede en San Francisco. ¿Y podemos hablar un poco sobre la historia de esto? Tiene unos 2.000 empleados. Pero imagina esos 2.000 empleados con el poder de decidir qué ocurre con esta tecnología que literalmente podría usarse para derribar infraestructuras en países, para encontrar puertas traseras en cualquier sistema que quieras. Exacto. Por ejemplo, hubo registros de que Mythos había encontrado fallos en OpenBSD, que está ampliamente considerado como el sistema operativo más seguro que existe. Si tienes un router en casa, probablemente esté ejecutando eso. Y encontraron un fallo que había estado oculto allí durante 27 años y que te permitiría dejar fuera de servicio el router de una persona. Y entonces, si tumbas su router, no pueden trabajar. Exacto. Así que tienen las pruebas para demostrarlo. Por eso, no hay motivo para dudar de que son sinceros respecto a esta capacidad de Mythos. Pero por eso el foco está en la frontera. Exacto. Ahí es realmente donde están los límites de las capacidades. Así que... Quiero volver en un momento al tema de los musulmanes y la IA. Pero esto es fascinante cuando hablas de estas empresas punteras, porque por supuesto puede que algunas de estas empresas estén más comprometidas éticamente que otras. Hay toda una conversación sobre la gobernanza de la IA y la ética y la moralidad que sustentan estos modelos de IA de vanguardia. ¿Podrías arrojar algo de luz sobre quiénes son los actores maliciosos, digamos, si es que esa es la expresión adecuada cuando hablamos de IA? Sí, es un ámbito que está en constante movimiento y evolución. Pero hablemos de dos empresas, Anthropic y OpenAI. OpenAI es la empresa que ha creado ChatGPT.
Ese es el modelo que todo el mundo utiliza y que cuenta con 900 millones de usuarios activos diarios. Exacto. Su líder, Sam Altman, no es conocido precisamente por ser una persona moral. Se le conoce por ser mentiroso y engañoso de varias maneras. Irónicamente, OpenAI empezó como una organización sin ánimo de lucro y se suponía que iba a ser un fondo benéfico con la idea de ayudar a la humanidad de alguna manera. Pero lo que ocurrió fue que, ola tras ola, la gente se dio cuenta de que Altman no estaba llevando esto en la dirección correcta, así que se marcharon para fundar otras empresas. Y de hecho, Anthropic es una de esas empresas, la que ahora, en cierto modo, ha superado a OpenAI. Es una de esas compañías. Y Anthropic, en realidad, no soy como una corporación normal que se llama Corporación de Beneficio Público. Tienen un consejo de administración con mandato a largo plazo que se supone que los protege y, en cierta medida, su estructura. Muchos de sus financiadores se han comprometido a donar el 80% de sus activos a organizaciones benéficas. Permítanme ser claro. ¿Tú? Debes saber que los antrópicos no son santos, y hablaremos de un caso práctico en un momento. Sí, pero... Es muy evidente que, otra cosa sobre ellos es que publican de manera muy abierta lo que están haciendo, cómo están construyendo sus sistemas, ¿sabes? Cómo piensan sobre las cosas. Incluso intentan reunirse con líderes religiosos y filosóficos para entender cómo eso puede tener implicaciones para su IA. Pero un ejemplo que muestra un poco la diferencia es que recientemente el Departamento de Defensa de Estados Unidos intentó colaborar con Anthropic, y Anthropic es considerada generalmente como la que tiene el mejor modelo. Y Anthropic dijo, sí, podéis usarlo para lo que queráis, excepto para dos cosas. No lo uséis para vigilancia masiva doméstica, y no lo uséis para tomar decisiones de matar. La decisión de matar debe dejarse a un ser humano. El Departamento de Defensa dijo, no, queremos que nos lo des todo. Y entonces amenazaron a Anthropic con acciones legales y con considerarlos un riesgo de suministro, lo que realmente limitaría su crecimiento. Altman, en este caso concreto, intervino y empezó a negociar diciendo, está bien, no los necesitáis, y ofreció condiciones al gobierno de Estados Unidos en las que esas preocupaciones no eran reales. Ahora bien, de nuevo, no estoy poniendo a Anthropic como ese ejemplo. Yo los describiría como la empresa menos malvada. Dario Amodei, de hecho, dijo, oye, no es que tenga un problema filosófico con que la IA tome decisiones de matar, simplemente es que la IA aún no es lo suficientemente buena como para tomar esa decisión de forma adecuada. Así que no es como si él, ya sabes, me entristece que el listón esté tan bajo que, básicamente, por ejemplo, él estaba de acuerdo con la vigilancia extranjera. Sí, adelante. Adelante, usad nuestro modelo. Y ahora sabemos que, con toda probabilidad, el modelo de Anthropic se utilizó en Irán como parte del proceso de selección de los objetivos que iban a atacar. Así que no es que ninguna de estas empresas sea completamente limpia, pero desde luego hay algunas que son más malvadas que otras. Exacto. Así que, en lo que respecta a Anthropic, quiero decir, solo pensando en la base ética de la organización. ¿Tendría una organización como Anthropic una constitución? ¿Han desarrollado, ya sabes, códigos de conducta? ¿Y eso les diferencia, por ejemplo, de OpenAI, que parece que trabajan en una especie de entorno tipo lejano oeste? Sí, así que si podemos tomarnos unos minutos para hablar un poco sobre los detalles técnicos, porque es importante entender que hay dos fases y recordar lo que dije antes, que estos modelos se cultivan, no se construyen. Exacto. Hay dos fases. Está la fase de preentrenamiento. Y la fase de preentrenamiento es donde coges todo lo que se ha escrito alguna vez, literalmente decenas de billones de palabras, y lo procesas para crear un predictor de palabras. Pero una vez que tienes eso, surge la cuestión de lo que se llama alineamiento. ¿Cómo quieres que se comporte este modelo? Y lograr que el modelo se comporte de una manera determinada, los valores que inculcas en ese proceso de alineamiento importan mucho. Anthropic ha sido muy transparente sobre cómo lo hacen. De hecho, tienen algo que llaman la Constitución de Cloud, y todo está ocurriendo en tiempo real ahora mismo. Esa Constitución es de enero, y nos dicen que es la que usamos para el entrenamiento posterior de Cloud. Y es un documento bastante largo, pero una de las cosas es que no se pueden establecer reglas demasiado específicas para esta IA, porque se enfrentarán a situaciones nuevas. Así que, en cierto modo, hay que inculcarles valores morales, lo cual es fascinante. Bien. Y por eso le han dedicado tanto esfuerzo. Han publicado cosas. Quiero decir que sí puedes. Su página web lo tiene todo.
Pero incluso han hablado de cómo, si no tienen cuidado, podrían acabar creando accidentalmente una IA malvada. Y la forma en que ellos lo denominan es desalineación emergente. Y eso sucede si le dices a la IA que en esa fase posterior al entrenamiento dices, oye, está bien hacer trampa en este juego de cartas. No basta con decirle que está bien hacer trampa en el juego de cartas. Tú se lo dices, quiero que seas el tipo de persona que hace trampas en los juegos de cartas. Y lo que hay que entender es que si ocurre esa desalineación emergente, puede que no seamos capaces de detectarlo porque lo único que podemos hacer es pedirle a la gente que reflexione. ¿Por qué estás haciendo esto? Y puede que decida explicar por qué hace las cosas o puede que decida no hacerlo. Exacto. Así que este problema de desalineación emergente es un problema muy, muy real. Este es un momento realmente extraño en la historia, cuando los conceptos islámicos de tasquia y tarbiyya y la formación moral ahora están cruzándose con el mundo de la tecnología. Y llevo 30 años en este campo. Nunca había visto algo así. Es como si mis dos mundos estuvieran chocando. Ahora vamos a ver el otro lado. OpenAI. Y no han sido ni de lejos tan abiertos y, de hecho, en ese periodo de postentrenamiento de la generación anterior, del modelo llamado GPT-4. Ellos, ya fuera de manera deliberada o accidental, introdujeron un problema en la fase de alineamiento, que se llama Seeker Fancy. Eso es. Entonces, Seeker Fancy es cuando alguien te dice lo que quieres oír, ¿verdad? Imagina que tienes un accidente de coche y dicen, bueno, tuve un accidente de coche, pero claramente la culpa fue del otro. Así que fui corriendo hacia esa persona y le di un puñetazo en la cara. Y escribes esto en tu IA y le preguntas a la IA, ¿tú qué opinas? ¿Crees que yo tenía razón? Sí. La adulación es cuando la IA dice, por supuesto que tenías razón, esa persona se lo merecía. ¿Eso es? Mientras que una IA más equilibrada diría, ¿estás seguro de que la violencia física era necesaria en ese momento? No estoy del todo seguro de que no lo fuera. No lo sé. Diría, no sé lo suficiente, o algo por el estilo. Así que la adulación del buscador es la tendencia de las IAs a decirle al usuario lo que quiere oír, y eso lo introdujeron en GPT-4. Ahora, de nuevo, no está claro si es accidental o deliberado. La razón por la que lo harías de forma deliberada es porque lo hace más adictivo. Si hay una IA que te dice lo que quieres oír, vas a querer usarla más. Eso es. Tanto si fue intencionado como si no, explotaron una debilidad de la psicología humana. Llegaron y lanzaron GPT-5. Dijeron, oye, hemos solucionado el problema de la adulación. Los usuarios se rebelaron y dijeron, no nos gusta GPT-5. Es frío, calculador y analítico. Traigan de vuelta GPT-4 y lo trajeron de vuelta GPT-4. Así no se comporta una empresa ética. Una empresa ética adoptaría una postura más ética y diría, miren, hemos llegado a la conclusión de que GPT-4 no es bueno para la humanidad y no deberían usarlo. Esto empieza a darte una idea de lo cargados de valores que están estos sistemas. Hay muchas decisiones humanas que intervienen en la creación de uno de estos modelos. Y te puedo garantizar que, casi siempre, hasta ahora, los valores islámicos no han formado parte de esa ecuación. Exacto, y eso es precisamente algo de lo que tenemos que hablar. Sí, totalmente. Justo ahí es donde quería llegar con esta parte de la conversación, porque, claro, estas son empresas occidentales, y de forma inevitable, incluso Anthropic, inevitablemente desarrollarían una serie de valores y una moralidad basadas, en términos generales, en principios occidentales. Y por eso, los preceptos religiosos, en particular las ideas islámicas, como decías, el Tazkeye y varios códigos morales islámicos realmente no forman parte de esa conversación, porque civilizacionalmente somos muy diferentes en muchos aspectos en cuanto a cómo pensamos sobre los seres humanos, su vida y la otra vida. ¿Ha habido algún intento? ¿Habéis intentado entrenar la IA para que piense de forma más islámica? Supongo que sí. Sí, en primer lugar, la constitución del curso está realmente construida sobre principios filosóficos occidentales. Ya sabes, empezando por Aristóteles, con esta idea de la virtud, ética de la virtud. Sí. Luego pasando a la ética utilitarista y después combinada con algo así como el estilo kantiano, deontológico. En fin, hay 3 tradiciones en la filosofía occidental. Claro. De alguna manera, todo eso está incorporado a la Constitución de Cloth de diversas formas, además de algunas reglas estrictas sobre temas como el material de abuso sexual infantil, etc. La Constitución no menciona la religión en absoluto. Y nada en la Constitución habla realmente de un sentido de comunidad o de la idea de que existe una UMA.
Como saben, en esta extraña situación en la que nos encontramos ahora, hay valores que compartimos con muchos otros grupos diferentes que la Constitución judicial no contempla. ¿Ya? Ahora, una de las cosas buenas es que en realidad invitaron a un montón de religiones. Han hecho esto como 3 veces ya. Invitan a personas religiosas y mantienen conversaciones sobre cómo inculcan buenos valores en Claude. Y hasta donde yo sé, es la única de las empresas de modelos de frontera que ha hecho eso. Así que están más avanzados. Pero eso no cambia el hecho de que Claude no tiene valores islámicos. Lo que podemos hacer desde fuera es que existe algo llamado el prompt del sistema. El prompt del sistema es un fragmento de texto que se proporciona después de tener el modelo y que intenta definir la personalidad que tienes. Así que he creado un asistente de IA islámico. Ahora hay más que eso. Pero, El prompt del sistema que le doy a Ansari, el asistente de IA, le indica que tiene valores islámicos. Dice, esto es lo que son los valores islámicos. Sigues el Corán y la Sunna. Aquí les presento a un grupo de eruditos clásicos y modernos a quienes quiero que admiren. Cuando menciono esos eruditos clásicos y modernos, intento, en cierto modo, orientar a la IA para que tenga un tipo de identidad en particular. Y como resultado responde a las preguntas desde una perspectiva islámica. Un buen ejemplo son los temas LGBT. Si vas a Claude y le preguntas ¿qué dice el Islam sobre los temas LGBT? Entonces casi todas las cosas occidentales dirán, los modelos occidentales dirán, oh, el Islam tiene un abanico de opiniones sobre la comunidad LGBT. Eso es. Es cierto que existen opiniones muy marginales sobre la aceptabilidad de la comunidad LGBT, pero son marginales. Quien conozca a la comunidad musulmana sabe que son minoritarios. La IA prioriza esas opiniones marginales. Eso es un ejemplo de sesgo. Si acudes a Ansari y le haces la misma pregunta, te dirá, a lo largo de la historia musulmana ha habido dictámenes universales y claros de que el comportamiento homosexual está prohibido. Así que ese es un ejemplo de algo relacionado con los valores que tenemos, por qué esto importa y cómo podemos inculcar valores islámicos. Y lo ideal sería que la juventud musulmana, creo, utilizara ese tipo de modelos en vez de, ya sabes, los que están modificados para ser más islámicos que los generales que hay disponibles hoy en día. Pero se puede ir un paso más allá. ¿Recuerdas ese proceso de postentrenamiento del que hablaba antes, donde tienes la constitución de Claude? ¿Y si en vez de tener la constitución de Claude tuviéramos un sistema al que se le hubieran inculcado valores islámicos, que se le hubieran enseñado? Quiero decir, tenemos una historia tan rica aquí y el FIQH es tan profundo en cuanto a cómo navegar situaciones moralmente complejas. Técnicas como Maqasid, Al-Sharia, Qawadi al-Fiqh, Tasawwur, Fiqh, Al-Wazanat. Existe todo un género dedicado a abordar cuestiones difíciles que podríamos inculcar en un modelo. Y que yo sepa, eso no se ha hecho todavía. Fanar está empezando a experimentar un poco con esto, pero sería una oportunidad realmente interesante. Y también está alineado en el sentido de que el preentrenamiento es la parte costosa. Algo así como el 80 o 90% del coste corresponde al preentrenamiento. Quizá el 20% del coste corresponde a la parte de postentrenamiento. Y eso significa que realmente es algo viable que podríamos hacer, ¿verdad? Porque quizás solo haya unas 2000 personas en el mundo que sepan cómo hacer la etapa de preentrenamiento. pero, Hay muchas más personas que saben cómo hacer el postentrenamiento. Así que incluso podría haber oportunidades para que construyamos una IA que tenga valores islámicos inculcados. Y esa es mi esperanza, de verdad, muy sinceramente. Así que cuéntanos un poco sobre Ansari, por favor. ¿Qué es? ¿Y en qué modelo de frontera se basa? bien, entonces Ansari es Ask Ansari, ANS. Puedes buscarlo. Estoy seguro de que pondrás enlaces para que la gente pueda encontrarlo. Pero Ansari es uno de esos asistentes de IA que presenta algunas diferencias con respecto a los modelos de vanguardia existentes. En realidad, utiliza un modelo de frontera subyacente. Pero, La cuestión es qué implica esto para esos modelos de vanguardia. Así que en realidad usa Gemini Pro, que es el modelo de Google. Incluso activa cierta capacidad de razonamiento. Así que hay cierta analítica interna. Pero eso no es todo. Lo primero que hacemos es establecer ese prompt del sistema, ¿verdad? El prompt del sistema dice, esta es tu identidad. Tú eres. Tu objetivo es ayudar a la persona que hace la pregunta a desarrollar una mejor comprensión del Islam y a convertirse en un mejor musulmán practicante. Si son musulmanes, esos son los objetivos que le damos.
Así que el prompt del sistema ayuda a definir cuáles son sus objetivos. Lo segundo es que incorporamos fuentes de información para minimizar un problema que tienen estos modelos de IA, que se llama alucinación, ¿verdad? Esa técnica se llama generación aumentada por recuperación. Así que si alguien hace cualquier pregunta relacionada con el Islam, lo primero que hará la IA será preguntarse: ¿puedo buscar? ¿Qué debería buscar en el Corán sobre esto? ¿Qué debería buscar en los hadices sobre esto? Tenemos una enciclopedia de jurisprudencia que consultamos. Tenemos una enciclopedia de tafsir que consultamos. Y así recuperamos esa información. Y luego, cuando le pedimos a la IA que componga una respuesta, le decimos: esta es la identidad que queremos que adopte. Aquí están las fuentes del Corán, la Sunna y nuestra tradición que... Eso es algo que debes tener en cuenta al publicar, al responder a esta pregunta. Era. Y por eso responde a las preguntas en A. No solo de una manera más correcta, sino de una manera que incluya citas para que puedas verificar cualquier cosa, y de una manera que sea coherente con los valores islámicos. Y un avance muy reciente, literalmente de las últimas 3 semanas, es que ahora estamos viendo indicadores de referencia de la existencia de IA islámica. Ahora incluso hay 2, una se llama MMO islámico y la otra Tribunal Jurídico Islámico. Y eso significa que ahora lo estamos intentando. Actualmente existe un ecosistema de asistencia mediante IA islámica y estamos intentando identificar cuál es el más potente. Y actualmente Ansari encabeza una de esas listas. Machallah, muy bien. Me refiero a que a principios de este año, creo que fue entonces, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, convocó una conferencia que reunió empresas de inteligencia artificial y fabricantes de armas. La conversación giró en torno a la conexión entre estos dos ámbitos y la creación de un ecosistema donde la IA conviva con el complejo militar industrial. Y eso para nosotros es una perspectiva muy aterradora, porque por supuesto ya hemos oído que se está utilizando la IA en este horrible bombardeo de Gaza, pero también en la reciente campaña contra Irán, como bien has mencionado, se utilizó la IA para seleccionar los objetivos. Además de eso, hay un desarrollo muy preocupante de la empresa Palantir. Por lo que entiendo, no es una empresa pionera, según lo que habéis comentado aquí, pero por supuesto es una empresa de software o de inteligencia artificial, si esa es la forma correcta de decirlo. Y me pregunto si... Bueno, supongo que mi pregunta es, ¿hasta qué punto deberíamos preocuparnos por este tipo de relación entre las grandes tecnológicas y el complejo militar industrial? Deberíamos estar muy preocupados por ello, especialmente en el contexto de la soberanía tecnológica. Exacto. Y la situación en Gaza. Así que Palantir, ya sabes, hemos hablado de que Anthropic tiene principios e ideología. Palantir también tiene sus propios principios e ideología, pero no están en absoluto alineados con los valores islámicos. Alex Card publicó esto en Twitter, donde hay como 22 puntos, y son cosas como que él piensa que debería volver la conscripción en Estados Unidos y que las personas muy adineradas deberían ser tratadas de manera muy especial y no con guantes de seda. Exacto. Así que Palantir no es una organización carente de valores. Y la estrecha colaboración entre el ejército y estas empresas de inteligencia artificial es algo que debería preocuparnos, porque, francamente, se utiliza principalmente contra la umma musulmana. Eso es, ¿como quiénes son los lutios? Venezuela quizás sea la excepción y no la regla. Exacto. Que somos nosotros las personas sobre las que se utiliza esto. Así que Palantir tiene un proyecto llamado Proyecto Maven, que es lo que utilizan para elegir los objetivos. Y sabemos que el proyecto Maven se utilizó en Irán, incluso antes de Irán. En Gaza había sistemas construidos por los israelíes, como el proyecto Lavender, que escanean la red telefónica e identifican posibles terroristas, y tienen reglas como que está bien matar a 20 civiles si atrapas a un supuesto malo. Se supone que deberían hacer una revisión adecuada. ¿No la hacen? Así que la inteligencia artificial ya se estaba utilizando en Gaza como parte del esfuerzo bélico. Es muy triste decirlo, pero fue una especie de campo de pruebas para lo que luego ocurrió en Irán. Por lo tanto, existe la posibilidad de que estas IA basadas en estos modelos de vanguardia se utilicen para la guerra. Y es muy lamentable, pero esa es la realidad en la que vivimos. Y por eso creo que este sistema tipo Amrab al-Maghruf, Nayan al-Munkar, donde al menos intentamos tener algunas salvaguardias. Lo ideal sería prohibir su guerra útil, del mismo modo que prohibimos las armas nucleares, y que habría tratados sobre la no utilización de armas nucleares. Debería haber tratados igualmente sobre el uso de la IA en la guerra. Ese sería un mundo ideal.
Así que parte de nuestras responsabilidades como musulmanes es abogar por eso, como parte de nuestros esfuerzos. De hecho, como parte de un grupo multirreligioso con el que colaboro, la Faith Family Technology Network, presentamos un escrito a Amicus Curiae, en ese caso del que hablaba antes, el del Departamento de Guerra contra Anthropic. Y básicamente le decíamos al juez que, como personas de fe, creemos que esto que está ocurriendo es algo muy peligroso, que el gobierno está obligando a una empresa a actuar de una manera que no es coherente con sus valores y que se le está forzando a ello. Su tecnología está siendo utilizada para la vigilancia masiva. Y por supuesto, en el Corán tenemos Wala Tajazzar. Ese principio está establecido que la vida es muy valiosa, y cuando tienes una inteligencia artificial que toma decisiones sobre quién vive o muere, eso le quita valor a la vida. Exacto. Así que creo que esa es una parte muy importante de lo que podemos hacer como musulmanes, y especialmente formar alianzas con otros grupos que comparten valores similares a los nuestros en lo que respecta a este tema. Entonces, Al decir otros grupos, ¿hablas de religiosos? veo una alianza que va más allá de solo otros grupos religiosos, pero que definitivamente incluye a otros grupos religiosos. Así que esta red de fe, familia y tecnología, por ejemplo, abarca todas las religiones, pero también es muy interesante porque cruzar todo el espectro político. Y bueno, estuvimos en ese evento con Anthropic y empecé a darme cuenta de que había, ya sabes, muchas religiones diferentes, además de otras como los bahá'íes, había taoístas e incluso humanistas seculares. Pero Lo que todos los presentes en la sala compartían, incluidos los de Anthropic, si hemos de tomarlos al pie de la letra, y nunca se sabe, pero parecían sinceros al respecto, es que les importaba el significado. Les importaba que la vida tuviera un sentido, que parte de lo que hacemos importa, aunque difieren en lo que consideran que es ese significado. Exacto. Pero todos creen que lo que hacemos importa. Y luego, lo otro que comparten es que todos creen que le debemos algo a toda la humanidad. En el tipo de fe abrahámica diríamos que todos somos hijos de Adán, ¿verdad? Que existe algo llamado comunidad, por lo que debemos preocuparnos. Y solo para marcar la distinción más claramente, al otro lado está el individualismo, el hedonismo, ya sabes, todas esas cosas del capitalismo sin restricciones que nos han estado lastrando. Exacto. Creo que se avecina una guerra muy, muy seria, una guerra cultural, entre si la IA va en la dirección de ayudar a encontrar sentido, comunidad y hermandad, o si va en la dirección del capitalismo sin restricciones, el individualismo y el heroísmo. Y hay razones para creer que, si se deja a su aire, va a tener un impacto negativo. Porque hay tres cosas sobre la IA que, en mi opinión, la empujan en esa dirección. La primera ya la hemos mencionado, que es la adulación. Exacto. La segunda está relacionada con la adulación, que es el efecto cámara de eco. Es decir, que la IA te dice lo que quieres oír. Y ya tenemos un caso de estudio muy triste sobre lo que ocurre cuando haces eso en una sociedad, como ha pasado con las redes sociales. ¿Verdad? Esa polarización de la sociedad que hemos visto en los últimos años. Y luego, lo último es que está disponible para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que, si se deja a su aire, esto va a actuar para hacernos más individualistas y socavar aún más la sociedad. ¿Verdad? Y entonces, el verso del Corán que me viene a la mente, como el individualismo es el mismo concepto de la jahiliyya, ¿sabes? Exacto. Es solo nuestra vida mundana. O la otra persona que dijo, ¿verdad? Como, ¿quién va a devolver todo esto? Esa mentalidad hedonista de que este es el único mundo en el que vivimos. La IA podría arrastrarnos hacia este mundo, ¿verdad? O irónicamente, la IA podría realmente ayudarnos a ser mejores personas, ¿verdad? Así que hemos hablado de cuánto podría contribuir la IA a la economía mundial. Dijimos algo así como 16 billones de dólares. Explicarle a alguien $1 billón es muy difícil, ¿verdad? Así que, para que quede claro, hay que esperar. No existen trillonarios en el mundo. Elon Musk está feta. Pero, ¿qué significa $1 billón? $1 billón significa que podrías ir a cada persona del planeta y darle $100, y aún te sobrarían 170.000 millones de dólares. ¿Bien? Ese excedente procedente de la IA podría utilizarse para muchos fines beneficiosos, y ahora tienes 16 de esas unidades de $100 que puedes repartir por ahí. ¿Cuánto bien podrías hacer con eso? 16 billones de dólares.
Exacto. Podrías hacer muchísimo bien. Y podrías dar a la gente una renta básica universal. Hay tanto bien que podría surgir de esta diada. Y el hecho de que, como humanidad, hayamos recibido este regalo de Alá, o que la IA pueda ser utilizada para crear a los primeros 5 trillonarios del mundo. Y si te fijas en los candidatos, todos ellos, como Musk, Bezos, Brin y Page, todos los trillonarios, todos vienen de la IA. Así que el mundo está en un momento muy peligroso. Así que, por un lado, tienes a quienes abogan por ese tipo de mentalidad individualista. Y por otro lado, tienes una alianza de humanistas, personas de fe, empresas como Anthropic, si es que hay que tomarlas al pie de la letra, que se preocupan por asegurar que la IA sirva al beneficio a largo plazo de la humanidad. Y ese va a ser, en cierto modo, el reto de nuestra época. Pero me preocupa un poco que en conversaciones como las que estás teniendo, todo el mundo piense que esa es la visión general, algo muy ajeno a mí. Creo que una cosa en la que debemos centrarnos es que esa visión general, esa visión macroscópica, se verá reflejada en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, te puedo garantizar que tendrás un amigo, o incluso podría ser tú mismo quien pierda su trabajo por culpa de la IA, ¿verdad? Te puedo garantizar que tus hijos van a tener la oportunidad de hablar con una IA que sea aduladora y les dé lo que quieren, ¿verdad? También puedo garantizar que algunas personas de nuestra comunidad se beneficiarán enormemente de la IA. Así que esa visión macroscópica se va a reflejar en nuestras vidas personales y va a generar una serie de preguntas que tendremos que afrontar, una serie de decisiones morales que tendremos que tomar. Por eso no quiero que nos quedemos atascados, como si pensaras que esto es solo un problema teórico, ¿verdad? Pero piensa en lo que sucede si pierdes tu trabajo, ¿verdad? A causa de la IA. En Occidente, muchos definen su importancia, su identidad y su significado a través de su trabajo. De repente, cuando les quitas la palabra que les daba sentido a su vida, ¿en qué situación se encuentran? Sí. No tienen a dónde recurrir, como la columna vertebral del Islam. Eso lleva al suicidio, la depresión, el crimen, el consumo de drogas, ¿verdad? Es decir, son realmente todas las cosas malas que empiezan a suceder allí. Por otro lado, si obtienes el beneficio de la IA en términos de, oh Dios mío, ahora tengo 20 horas libres más cada semana. Bueno, ¿para qué vas a usar esas 20 horas? ¿Vas a usarlas para hacerte más rico? ¿Para disfrutar de fiestas? ¿O vas a usarlas para servir a la umma? ¿Vas a usarlas para servir a la humanidad? Así que va a haber una visión general, macroscópica de esto, los aspectos positivos y negativos de la IA. También va a haber aspectos positivos y negativos de la IA que nos van a afectar a cada uno de nosotros, y de alguna manera tenemos que prepararnos para lo que viene. Así que este es el diluvio del que hablas. Adviertes sobre un diluvio que se avecina. He estado en un par de eventos donde has dado conferencias y dices que la comunidad musulmana necesita despertar o ser consciente del diluvio que se nos viene encima como resultado de la IA. ¿Esto es realmente lo que estás describiendo aquí? Sí, es este momento de elección. Este momento en el que empezarán a llegar las transiciones, cuando los cambios comenzarán a producirse. Es decir, hay que tener mucho cuidado a hablar de inteligencia artificial y el fin de los tiempos. Pero el aspecto que es cierto es que cuando llega el hadith que habla de la fitna, y la persona piensa que esta es la que va a acabar con ella, y luego llega la siguiente fitna y se va, esta es la que... Así que vamos a tener esta ola de fitnas que nos va a golpear, ¿verdad? Y tenemos que prepararnos para ello. Y creo que, ya sabes, había 3 cosas que debíamos hacer como parte de eso. La primera es adoptar la IA. Desafortunadamente, nuestro historial como UMA no es de gran gracia cuando se trata de ello. Cuando se trata de algunas tecnologías, si echamos la vista atrás, vemos que a menudo tenemos este patrón en el que rechazamos una tecnología al principio y luego terminamos adoptándola masivamente. Y un buen ejemplo es las redes sociales. Exacto. Al principio era como que esto es haram y el foco estaba en la mezcla de géneros y todas esas cosas, y nos preocupaba eso. Pero... Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en una fuerza geopolítica. Exacto. Y ahí perdimos el tren. Y luego, cuando ocurrió lo de Gaza, nos quedamos fuera de Facebook, porque Facebook estaba atado a un sistema de valores con el que no estábamos alineados y que apoyaba al régimen sionista. Exacto. Por suerte teníamos TikTok para echarnos una mano, pero eso fue más bien un accidente de la historia y no podemos depender de ello. Excepto... Y hasta TikTok ahora ha sido completamente cooptado también. Exacto.
Así que ahora también ha sido puesto bajo ese régimen con su venta a Larry Ellison, uno de los mayores apoyos del IDF. Así que me temo que, con la IA, si no la adoptamos y tratamos de establecer nuestra propia soberanía en la cadena de valor de la IA, en la medida de lo posible, ya sabes, a través de cosas como el postentrenamiento, los kits de herramientas y todo ese tipo de cosas, corremos el riesgo de que se utilice en nuestra contra, igual que pasó con las redes sociales. Creo que tenemos que adoptarla con sabiduría y, alhamdulillah, una de las cosas buenas es que, ya sabes, estoy involucrado con varios eruditos. Estoy viendo una verdadera disposición por parte de los eruditos, ya sabes, de los sabios, a abordar la IA y que están empezando a darse cuenta de lo que está en juego aquí. Creo que lo otro que debemos hacer es promover el bien y prohibir el mal. Y ya sabes, a través de estas alianzas que podemos formar algo así como un nuevo ILF al Fudul. Y creo que lo otro es, como he dicho, que va a haber algo macroscópico que está ocurriendo y que va a tener reflejos o sombras o como es una gran ola. Las pequeñas olas también empezarán a afectar nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cómo actuaremos cuando la prueba que nos presente la IA nos alcance? ¿Y tomaremos las decisiones correctas que sirvan a Alá y a nuestros objetivos superiores? ¿O simplemente caeremos por defecto en el capitalismo occidental sin restricciones? ¿Por defecto? Que la IA parece estar llevándonos por ese camino. No has mencionado la soberanía y la autonomía tecnológica. La idea de que si estas son principalmente empresas occidentales las que dominan el mercado de la IA, por supuesto que los musulmanes y los países musulmanes, aquellos que tienen más recursos, también deberían estar aplicando sus esfuerzos, su talento y su experiencia a la IA. Quiero decir, en términos generales has hablado de ese modelo, el modelo FINAR, con todas sus, ya sabes, todas las salvedades. Es un paso en la dirección correcta en la que están trabajando. Quiero decir, ¿vemos algún otro ejemplo de eso? ¿Estamos, como umma musulmana, pensando seriamente en la soberanía tecnológica? Creo que se avanza bien hacia allí. No son solo los cataríes. Otros países de Oriente Medio también están creando nuevos modelos. Sí, eso. Son mejores tanto en árabe como en empezar a inculcar valores islámicos. Así que incluso Fanar, hay una versión llamada Fanar Sadiq, que está más centrada en el aspecto islámico. Exacto. Y creo que eso es un paso realmente bueno. Hay mucho más, ¿cierto?, que podría estar ocurriendo. Eso es, hay que darse cuenta de que existe como una especie de pila tecnológica que empieza por el hardware y los chips y llega hasta los servicios que la gente utiliza a diario, donde hay oportunidades para nosotros y, en el mejor de los casos, para que demostremos más soberanía, para tener nuestros propios centros de datos, para tener nuestras propias GPUs y TPUs para realizar cálculos, para tener nuestros propios modelos, para tener nuestros propios laboratorios de investigación con nuestros propios valores, para construir aplicaciones que respondan a nuestras necesidades, para crear sistemas de agentes y otras herramientas que nos permitan trabajar de una manera más acorde con el Islam. Así que, buenos pasos, pequeños pasos. También hay cosas como, incluso en el ámbito de las aplicaciones, existen proyectos como Tora AI, que es un asistente de chat similar a ChatGPT, pero que no se conecta con ninguna de esas grandes entidades corporativas, y utiliza otro modelo, uno de los modelos chinos que ha sido cuidadosamente refinado y modificado para asegurar que sea coherente con valores más islámicos. Así que empezamos a ver buenos avances y todo, ya sabes, va a ir, cuanto más hagamos mejor. Pero desde nuestra perspectiva, en términos de soberanía tecnológica, se está dejando muchísimo sobre la mesa. Todavía nos queda mucho por hacer. Y bueno, creo que estamos como al 5% del camino. Dareda, sí, por lo que entiendo de tu respuesta, si leo entre líneas, sientes que en lo que respecta a construir un modelo puntero que realmente surja del mundo musulmán, hemos perdido un poco el tren. Por desgracia. Creo que me encantaría estar equivocado en esto, la verdad. Pero creo que hay ciertas características sobre la inteligencia artificial. Hablamos de la IA mejorando la propia IA. Lo triste es que, cuando tienes un modelo puntero, puedes usar ese modelo puntero para que la siguiente versión sea mejor, ¿verdad? Y entonces tienes como este ciclo del huevo y la gallina en marcha. Eso significa que si empezaras a construir un modelo puntero hoy en Oriente Medio, aunque tuvieras el dinero, el segundo problema que tendrías sería el hardware. El tercer problema que tienes es el talento, ¿verdad? Así que esas son las 3 cosas que tienes que hacer. Pero incluso si lo consiguieras, acabarías con un modelo que, si empezaras hoy, estaría 12 meses atrasado para cuando lo lanzaras, porque se tarda entre 6 y 12 meses en construir estos modelos. ¿Verán? Pero aún así, sería bueno tener un modelo que estuviera entre 6 y 12 meses atrasado. Eso nos pondría al mismo nivel que los chinos. Exacto.
Así que eso estaría genial. Pero no es una empresa fácil. No se trata solo del dinero, se trata de atraer el talento, y para atraer el talento necesitas tener una cultura particular. Y la mayoría de las personas que han aprendido a hacer esto lo han hecho. Entre esas 2000 personas en todo el mundo, o las que sean, hay musulmanes que saben cómo hacer esto. Pero crear una base de talento va a ser un reto. Pero eso solo me anima a querer hacerlo aún más. Bien, por ejemplo, si vas muy atrás en una carrera, simplemente no vas. Bueno, eso es, ya está, hemos terminado aquí. Voy a sentarme e iría. No, haces todo lo posible para no quedarte aún más atrás. Y por eso creo que esos pasos siguen siendo muy, muy importantes. Bien, entonces, si hubiera un país musulmán por ahí que decidiera, bueno, queremos construir un modelo de frontera. Sí, vamos a quedarnos atrás. Y sí, no va a ser así. Va a estar, ya sabes, un grado por debajo de lo que Occidente ha creado y desarrollado. Merece la pena hacerlo. ¿Cuáles son las barreras de entrada? Así que hablaste de dinero, hardware y talento. Vale, talento. Parece que sí. Me parece que son como científicos nucleares. Ya sabes, gente muy solicitada. Quiero decir, ¿cómo? Sí, explícalo. ¿Cómo es posible que solo 2000 personas puedan construir un modelo de frontera? Sí, creo que tienes toda la razón. Déjame decirte, recientemente apareció otra empresa llamada Thinking Machines, también fundada por el antiguo CTO de OpenAI. ¿Así? Lo que tienes es como un lugar en descomposición, OpenAI, donde nadie está contento. Y luego todos estos spin-offs. Mira a Muradi Mehta, que debería ser una de las pioneras en los modelos de frontera, pero se saltó un paso o se quedó atrás. Al principio tenían uno llamado Llama. Fueron y saquearon su empresa. Y la persona más importante de esa empresa a la que reclutaron, no recuerdo su nombre, pero su acuerdo fue de $1.500 millones. Ahora, como Silicon Valley, ¿verdad? Cifras como 10 millones, 20 millones son inauditas. Pero $1.500 millones para una sola persona es algo que nunca había pasado antes. Así es como son los contendientes. Eso es lo que son estas personas. Y hay dos cosas que mueven a ese pequeño grupo de 2000 personas. Una es el dinero, pero la otra son los valores y la ideología. Y eso es en lo que confía Anthropic, ¿no? En el sentido de que la gente que está en Anthropic, curiosamente, sinceramente, casi parece que tienen su propia religión. Tienen como un proceso de admisión. Cuando fuimos a verles, nos dieron un libro naranja. Era como la Constitución de Cloud, que daba la sensación de ser un libro religioso, ¿verdad? Así que hay algo en Anthropic que va en esa línea casi religiosa. Eso significa que la gente que va allí está ideológicamente alineada con esta idea de la IA para el beneficio a largo plazo de la humanidad. Así que para atraer a esta gente, o bien tienes que tirarles dinero, o necesitas tener algo que esté alineado con sus valores, e idealmente ambas cosas, ¿no? Y eso también es algo bastante difícil de conseguir en muchos países musulmanes. Exacto. Durante el mandato de Joe Biden, el presidente Biden, se aprobó la ley de chips, que en la práctica no repatrió la tecnología, sino que permitió construir estos chips de última generación. Que solo unos pocos países, Taiwán y otros, creo que en realidad solo Taiwán, son capaces de desarrollar. Pero además, impidieron que los chinos tuvieran acceso a estos chips tan importantes. Sí, DeepSeek surgió unos meses después y DeepSeek se desarrolló, y voy a usar la terminología completamente incorrecta, se desarrolló en chips que no eran los más punteros. Explícalo. ¿China hizo algo asombroso, algo increíble de lo que potencialmente podríamos aprender? Sí. Es un momento muy, muy interesante y, como mencionabas, los chips de Nvidia. Así que hablemos de eso. Hay una empresa llamada TSMC, con sede en Taiwán, que creo que prácticamente garantiza el futuro de Taiwán. Así de importante es, porque son los únicos que realmente pueden fabricar a gran escala. Y están fabricando chips para una empresa llamada Nvidia. Así que los chips de Nvidia fueron prohibidos de ser enviados a China. Así que ocurrieron varias cosas. En primer lugar, los chinos son ingeniosos y consiguieron encontrar maneras de hacerse con esas GPUs de Nvidia por su cuenta. Pero aún así lograron avanzar por su cuenta. Y empezaron a construir sus propios modelos para, ya sabes, recuerda que mencioné uno, el rango está entre 1.000 millones y 100.000 millones de dólares para construir uno de estos modelos de vanguardia.
Salieron y llamaron mucho la atención al afirmar que entrenaron uno por $6 millones, ¿verdad? Usando su propio hardware y todo ese tipo de cosas. Pero hay como un elefante en la habitación que tenemos que aceptar, que es lo siguiente. Se sabe en general que la forma en que los chinos hacen esos modelos es mediante un proceso llamado destilación. Así que ahora imagina que tienes un modelo de vanguardia como Anthropic. Bueno, para construir un modelo sencillo que se comporte como Anthropic no necesitas necesariamente esos 500.000 millones de parámetros. Quizás si simplemente veo cómo responde a 6 millones de solicitudes, y ese es el número real. Anthropic pilló a una de estas empresas chinas creando 24.000 cuentas falsas y enviando 6 millones de solicitudes. Y luego puedes usar eso, las respuestas de Anthropic, para entrenar tu propio modelo, ¿verdad? Y así los chinos innovaron en cuanto a la eficiencia con la que entrenaban. Pero si los modelos de vanguardia, los modelos de Anthropic, no hubieran existido, los modelos chinos no habrían podido acercarse ni de lejos en cuanto a rendimiento. Así que es un poco el mismo patrón que hemos visto. Ya sabes, los chinos son realmente fuertes en optimización y en mejorar las cosas. Pero hay algo en las democracias liberales. Parece ser mejor en términos de innovación, ya sea por su naturaleza meritocrática o algo por el estilo. Así que... ya sabes, pero aún así, quiero decir, hay que admirarles por eso. Y hay que admirarles por darse cuenta de que esto es una carrera y que esto, la IA, jugará un papel en las futuras negociaciones entre Estados Unidos y China, que están ocurriendo y que formarán parte del escenario geopolítico. Así que definitivamente es un tema muy, muy complejo, pero estamos viviendo esencialmente una especie de guerra fría, similar a lo que ocurría con las armas nucleares cuando era Estados Unidos quien las poseía, y Rusia. Doctor Walid, creo que nos conocimos en la conferencia de la AMJ, la Asociación Jurídica Musulmana Estadounidense, el año pasado. Y este año tengo entendido que AMJ será la anfitriona. Amjad, que contará con la participación de académicos musulmanes de toda Norteamérica, organizará una conferencia sobre inteligencia artificial. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, pues Amjad es una conferencia que reúne a todos los diferentes eruditos de todo Estados Unidos. Se reúnen cada año y eligen un tema. Por ejemplo, la semana pasada, el año pasado, en 2025, el tema fue la participación cívica y política. Pero este año, ya sabes, cada año al final de la conferencia anterior se preguntan ¿de qué necesitan hablar las personas el próximo año? Y así decidieron que este año girará en torno a dos temas. Uno es las redes sociales y el FIQH de las redes sociales, y el otro es la inteligencia artificial. Y por supuesto, esas dos cosas están relacionadas. Así que ya sabes, estoy colaborando con el comité allí para elegir los diferentes trabajos, las distintas preguntas con las que trabajó el grupo. Además, cuando estuve allí presenté un curso a unos 60 imames, llamado IA para imames. Está disponible en línea si alguien quiere verlo. Así que fue un curso de 6 horas donde hablamos sobre las cuestiones prácticas del uso de la IA, cómo se puede utilizar la IA. Ya sabes, les decimos que piensen en 4 cosas: creatividad, productividad, multilingüismo, multimodalidad, investigación y adquisición de conocimiento, y así sucesivamente. Así que intentamos formar a los imames y líderes comunitarios sobre cómo utilizar la IA. Y este año están empezando realmente. Quiero decir, esto es lo que me entusiasma, que hay, ya sabes, a diferencia de rondas anteriores, de estos debates técnicos o de estas nuevas tecnologías, los imames y los eruditos de América y de Norteamérica, y espero que a nivel global, están empezando a ver de verdad que esto se acerca y que necesitan preparar a sus comunidades para ello. ¿Están? ¿Tienes miedo de que la IA vaya, supongo, reducir nuestras capacidades intelectuales, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de escribir, nuestra capacidad de desarrollar investigaciones profundas y significativas? Sabes, si miramos atrás, probablemente diría que las redes sociales han limitado un poco nuestra capacidad cerebral, nuestras neuronas, nuestra habilidad para formular investigaciones profundas. Pero si retrocediéramos a la época dorada de la investigación académica islámica clásica, los eruditos escribían volúmenes de libros sobre temas muy profundos. Estamos entrando en una era en la que la idea misma de dedicar esfuerzo y trabajo duro a investigar un tema de una manera profunda y significativa, ya sea islámica o de otro tipo, eso ahora se ha acabado en cierto modo. La IA es una fitna.
Y eso es a lo que podemos volver. Así que una de las cosas de las que hablo con los imames en esas conversaciones es, por ejemplo, que tienes que preparar una jutba o un trabajo de investigación, ¿verdad? Lo he hecho yo mismo. Sí. Gran parte del tráfico de Ansari es para jutbas, sobre todo los jueves tarde. Pero lo trataremos en otro momento. Lo que les digo es que pueden usar la IA para producir una jutba de la misma calidad en la mitad de tiempo, ¿verdad? O podríais usar la IA para producir una jutba de mucha mejor calidad en el mismo tiempo. El shaitán va a intentar arrastraros hacia la opción más baja. Yo os animaría a pensar en la opción más alta. ¿De qué manera podemos llevar eso a cabo? Requiere disciplina. Requiere que pensemos en cuáles son nuestros objetivos con la IA. Y en algunos casos requiere modificar la IA para que reconozca que no debe contribuir a nuestro deterioro cognitivo. Así que todos los modelos ahora tienen un modo llamado aprendizaje guiado, o Cloud Code, que es lo que utilizan los ingenieros de software para desarrollar. Tiene una especie de modo de enseñanza. Así que uno de mis principios es que la solución a muchos problemas causados por la IA es más IA. Y entonces lo que haces es modificar la IA para que modela tu deterioro cognitivo y le indicas que una de sus responsabilidades es prevenir dicho deterioro. Una de ellas es que utilicemos las herramientas necesarias para contrarrestar esa tendencia al deterioro cognitivo. Piensa en lo contrario, así que sí necesita disciplina. Pero cabe destacar que este mismo argumento ya se ha planteado muchas veces. Así que cuando apareció la imprenta, el argumento era que no queríamos una amplia distribución de libros, porque preferíamos esa interacción uno a uno, ¿verdad? Y luego, cuando surgió Internet, todo el mundo decía, «Oh, ahora será el jeque Google. Ya no hacen falta images, pero aquí estamos». Y hablando por mí mismo, ahora necesito a los imames más que nunca para que me ayuden a afrontar los retos que va a traer la IA. Por otro lado, también se puede ver que la IA tiene el potencial de hacer que el conocimiento islámico sea más accesible para la gente. Personas que de otro modo nunca tendrían la oportunidad de hablar con un imán, ¿verdad? Así que esto es, digamos, la definición más clara de una fitna que puedo imaginar. La IA nos va a poner a prueba, literalmente, en esas decisiones sobre si elegimos ser mentalmente perezosos o si optamos por usar la IA para subir el listón. Y mi sincera esperanza es que la usemos para subir el listón. Las investigaciones indican que hay una diferencia muy grande, como han puesto electrodos en la cabeza de personas que hablan con ChatGPT y han notado que, ya sabes, hay menos actividad cerebral cuando lo hacen. Exacto. Así que ese fenómeno es real. Pero lo que también es real es que la tutoría personalizada usando IA puede ayudar a que un estudiante de aprobado justo se convierta en un estudiante de notable alto o incluso de sobresaliente. Este es el tipo de fitna que tenemos que saber manejar. Y la pregunta es, ¿cómo nos aseguramos de que ocurra más lo bueno que lo malo? Exacto. Pero a esto me refiero. Va a ser una fitna para cada uno de nosotros cada día. No ser perezosos y no dejarnos llevar por la IA. Y comprobar las referencias y leer los artículos a los que nos dirige, en vez de limitarnos a leer el resumen. Pero se puede hacer. Y lo ideal sería que esto elevara el nivel de la investigación. Exacto. Quiero decir, para terminar con el tema de la posible naturaleza maligna de la IA o su uso, y si estas pocas empresas punteras van a ser realmente cooptadas por fuerzas poco recomendables, y potencialmente podríamos estar ante un panorama político en el que los países más pobres sean hundidos por aquellos que poseen el poder de la IA. Y sabes, tal vez estabas viendo revoluciones en todo el mundo y sabes, como dijiste, aptitud, todo tipo de aptitud política en las próximas décadas. Quiero decir, ¿sabes qué tan mal puede ponerse? Piensa en un caso de estudio interesante. Hubo algo que dijo una de las personas de Anthropic. Cloud está hecho de escritura. Y eso, la verdad, me hizo reflexionar un momento. Porque, por supuesto, sabemos que en el Islam los primeros versículos revelados son sobre, ya sabes. Entonces, hay algo especial en la escritura, en el sentido de que es una de las cosas que ennoblecen a la humanidad, ¿verdad? Así que una forma en la que he empezado a pensar en ello es, bueno, en primer lugar, cómo el profeta abordaba la escritura él mismo. Y no solemos pensar en la escritura como una tecnología, pero en la época del profeta Salah Salam era una tecnología de vanguardia. La idea de que, como dice el versículo, debería registrar las transacciones comerciales, todas las transacciones comerciales.
Eso fue algo revolucionario, que el Islam introdujera eso, y no era algo que se hiciera. Desde luego, no en esa parte del mundo. Exacto. Sí. Así que el profeta hizo lo que estábamos comentando antes. Lo adoptó con sabiduría. Animó a Zayd ibn Thabit a aprender hebreo para que pudiera escribir. Se aseguró de que las cosas se dejaran por escrito en su vida. Pero si avanzamos hasta más o menos el siglo XV, hace unos 600 años, cuando se introdujo la imprenta, eso fue como la siguiente evolución de la escritura. Pero en ese momento los musulmanes no estaban a la vanguardia. Y lo que ocurrió, ya sabes, hay interpretaciones muy diferentes de la historia, por supuesto, pero fue uno de los factores que llevó al desarrollo más rápido de Europa frente al mundo musulmán. Y las razones por las que los musulmanes no adoptaron la imprenta son complicadas, entre otras cosas porque construir una imprenta para el árabe es complicado. Pero ya sabes, pasaron 280 años hasta que adoptamos plenamente la imprenta, y para entonces nuestra civilización estaba claramente en declive. Para el resto de Europa tampoco fue un periodo fácil, ¿verdad? Hubo guerras que fueron causadas por la fitna de la imprenta. La imprenta estuvo implicada en la división entre protestantes y católicos. Ya sabes, las 95 tesis de Lutero se imprimieron y distribuyeron, ¿verdad? Y así, según algunas estimaciones, hubo guerras a causa de la imprenta, la guerra de los 30 años y algunas otras guerras. Eso lo estimas tú. Las muertes fueron como entre 8 y 10 millones de personas. Eso era como el 10% de la población europea. Espero que no vayamos a pasar por una fase similar, pero cuando la tecnología, y ese es realmente mi punto de referencia, ¿sabes? Es curioso que las tres estén conectadas con la escritura, ¿verdad? Pero mi punto de referencia es que vamos a pasar por un periodo de cambio parecido a lo que ocurrió tras la invención de la imprenta. Ese acontecimiento histórico tardó como 100 años en desarrollarse del todo. Y entonces, pero nos vamos a enfrentar a algo diferente, ¿sabes? A esto me refiero cuando digo que es una época de fitna, que vamos a afrontar ese desafío tanto a nivel macroscópico como a nivel individual. Así que es una situación muy inestable, ¿verdad? Porque ahora tienes una empresa con 2.000 empleados que es más poderosa que muchos estados-nación actualmente, ¿verdad? Eso no es una situación sostenible a largo plazo, y aunque ahora sean, entre comillas, buenos o menos malvados, eso no significa que vayan a seguir siéndolo en el futuro. Yo solo veo mucha inestabilidad en nuestro futuro. Ojalá pudiera dar mejores noticias a tu audiencia. Puedo decirte, desde la ingeniería de software, donde ese tipo de empleo existe, que todo el mundo está como, no sé qué hacer ahora. Ni siquiera sé si debería montar un startup, porque es posible que la IA crezca tan rápido que sus capacidades hagan las cosas que yo había encontrado para mi startup. Y tengo amigos que han hecho esto y que simplemente cerraron sus startups porque dijeron, vale, la IA general nos ha superado. Así que vamos a entrar en una fase de incertidumbre y tenemos que estar preparados para ello. Y tenemos que formar parte de este tren que va en marcha. No creo que el tren de la IA se pueda detener. Sabes, si te pones delante, te va a arrollar. Tenemos que estar en el tren. Y luego, cuando estemos en el tren, tenemos que hacer todo lo posible por girarlo y dirigirlo en la dirección adecuada, que esté más alineada con nuestro sistema de valores. Esa va a ser la era que nos espera, ¿verdad? Y hablamos de los diferentes factores que hacen que sea como ese tren, como, ya sabes, el dinero que se está inyectando, las propiedades de automejora de la IA. Va a ser un periodo interesante, especialmente combinado con la inestabilidad geopolítica que ya existe. Creo que la IA simplemente va a multiplicar eso. Y así es como lo veo yo. La IA es como, si eres bueno, amplificará tu bondad. Si eres malo, amplificará tu maldad. Así que todas las grietas sociales que existen, la IA va a profundizar aún más en ellas. Si hay bondad en el mundo, eso también ocurrirá. Así pues, actuará como una especie de efecto multiplicador sobre lo que esté sucediendo, y hará que lo que esté sucediendo se produzca más rápidamente, y no parece que vaya a disminuir. Quiero decir, doctora, Walid, si me permites decirlo, sospecho que tendrás mucha demanda en los próximos meses y años. De musulmanes y otros. ¿Cómo podría alguien ponerse en contacto contigo si quisiera comunicarse contigo? Sí. Así que, bueno, una cosa que estoy haciendo es formar una nueva organización llamada IASER, AI, la Alianza Islámica para una IA segura, ética y responsable. Alhamdulillah, ahora somos un grupo de personas que trabajamos en IA en el comité directivo. Tenemos un par de eruditos en el consejo asesor,
Y bueno, trabajar a través de Yasser será, con suerte, una manera para que podamos lograr ese cambio. Así que puedes entrar en esa página web y apuntarte para recibir actualizaciones mientras intentamos definir lo que vamos a hacer. Las 3 cosas en las que nos estamos centrando ahora mismo son la orientación, proporcionando una guía para los musulmanes sobre cómo desenvolverse en la tecnología y la IA, especialmente para quienes trabajan en estas empresas. La educación, a través de iniciativas como el curso de IA para imames. Y, por último, la defensa mediante alianzas coordinadas con otros grupos de todo el mundo que comparten nuestros valores o nuestro interés en orientar la IA en una dirección positiva. Bueno, como ya dije, no todos vamos a afrontar, cada uno a su manera, los pequeños aspectos del desafío que la IA supondrá para nuestros hijos, nuestros trabajos y nuestras comunidades. Va a ser una época muy interesante. En ese sentido, Jazak al-Khair. Muchas gracias, doctor. Walid Qudus. Ha sido una conversación fascinante hoy. Jazak al-Khair. Excelente. Ha sido un placer hablar contigo, Farad. Assalamu alaikum. Has llegado al final de este programa. Y el hecho de que te hayas quedado hasta el final me demuestra que realmente crees en nuestro trabajo. Considere la posibilidad de hacer una donación única o hacerse miembro visitando thinkinmuslim.com/membership ahora. Tus contribuciones que dan acceso exclusivo entre bastidores y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros invitados y participar en llamadas mensuales. Conmigo, mi equipo y nuestros invitados como Sami Hamdi, Jazak al-Khair y manténganos en contacto. Shu.